Buenas tardes a todos. Damos comienzo a esta presentación relacionada con las oportunidades de inversión en inteligencia artificial. Pero ya como es costumbre en el resto de webinars, siempre iniciamos con una breve presentación corporativa acerca de qué es Renta 4 y cuál es nuestra trayectoria. Renta 4 se crea en el año 1986, inicialmente como una corredora de bolsa en España y posteriormente en el año 2007 empieza a cotizar en bolsa, actualmente con una capitalización de en torno a 400 millones de euros y 2012 se transforma en banco. Actualmente contamos con 63 oficinas repartidas por todo el territorio nacional español, más de 30.000 millones de euros ya bajo gestión o administración, más de 5.000 fondos de inversión comercializados y uno de los mejores ratios, C1 Fully Loaded, que es el ratio más estricto en cuanto a solvencia y liquidez por parte del Banco Central Europeo, que se encuentra en el 18,2%. Somos un banco exclusivamente dedicado al asesoramiento financiero. En Chile, como podéis ver aquí, bueno, pues tenemos las redes de 63 oficinas repartidas por toda España y las 3 oficinas en Hispanoamérica con Chile, Perú y Colombia. Actualmente estamos celebrando nuestro 10º aniversario en Chile y, por ejemplo, por mencionar algunas cifras, contamos con la confianza de más de 18.000 clientes. Desde el 2014 estamos en alianza con Banco Falabella. Somos la única plataforma que permite con un único login operar tanto nacional como internacionalmente, dando acceso directo a tanto acciones nacionales, internacionales, mercado estadounidense, alemán, italiano, español, francés, una parrilla de más de 500 fondos de inversión, tanto, como decimos, tanto nacionales como las principales gestoras como BCI, Vice, BTG, Compass, Zurich, como adicionalmente las principales gestoras internacionales, Robeco, Morgan Stanley, Schroders y el resto. Pero en el día de hoy vamos a hablar de, como decíamos, oportunidades de inversión en inteligencia artificial. Para ello, en el día de hoy nos acompañan Fernando Gómez, CEO de DVA Capital, y Fernando Jales, analista senior también de DVA. Así que bueno, Fernando, os doy las buenas tardes y os dejo compartir la pantalla y que nos contéis cuáles son las oportunidades que veis en inversión en esta temática tan interesante. Muchas gracias, Guillermo, por la introducción. Muchas gracias a Renta 4 por invitarnos a esta charla hoy día. Mi nombre es Fernando Gómez, yo soy el gerente general de DVA Capital. Somos una compañía de inversiones chilena que llevamos más de 12 años conjuntamente con Ameris, creando fondos de renta variable. Y desde hace algunos años a esta parte hemos tomado liderazgo local en lo que son fondos temáticos. Y hoy día lo que queremos compartir con ustedes es en el entorno de nuestro fondo Silicon Fund, que es un fondo que ayuda a invertir en lo que se llama la digitalización del mundo. Queremos contarle todo lo que está ocurriendo en el mundo, tal vez, de la inteligencia artificial, cómo ha impactado a compañías en ciertos ámbitos, pero específicamente lo que queremos compartir desde un punto de vista de inversión, que es lo que nos une hoy, es cómo esta tendencia está afectando o impactando directamente a un grupo de compañías que son los que están en la base de lo que es la digitalización y que es lo que permite que todo el resto ocurra. Para eso lo voy a dejar con el portfolio manager del mismo, Fernando Jales, que lleva ya varios años trabajando con nosotros y la mayoría de ellos dedicados a este tema y que conoce muy íntimamente lo que está ocurriendo dentro de esta tendencia y cómo esto impacta sobre todo en la estructura necesaria para que esta ocurra. Así que aprovechando esto y básicamente lo que hemos escuchado de inteligencia artificial en el último tiempo, queríamos compartir con ustedes ello y el impacto que tiene en una estrategia como la del Silicon Fund. Fernando. Gracias, Fernando.
Gracias, Guillermo, también. Bienvenidos a todos. Creo que, como decía Fernando, estamos en un tremendo minuto para conversar acerca de estos temas, para conversar acerca de la digitalización del mundo, cómo cada día estamos viendo en las distintas aplicaciones del mundo real la inversión de la tecnología en general. Y, por supuesto, este boom que hemos visto a principios de este año de la inteligencia artificial. Quiero partir contándoles un poco a partir de esta estrategia que nosotros creamos en DDA, que va encaminada efectivamente a esto, a la digitalización del mundo y de la inteligencia artificial en una tendencia que nosotros decimos que no tiene fecha de término. Porque siempre nosotros nos preguntamos cuándo va a ser el día que el mundo sea menos tecnológico que ayer. Yo creo que esa es la gran pregunta que uno se tiene que hacer para adentrarse en estos temas de digitalización. Y quiero partir mostrándoles un poco el comienzo, por así decirlo, de este boom a nivel de la prensa, porque lo que nos mostró NVIDIA en su reporte fue realmente llevar la inteligencia artificial a resultados reales en compañía. Y lo que nos dijo la compañía fue esta proyección de 11.000 millones de dólares en ingresos para el segundo Q, para el segundo trimestre de este año, que realmente fue un salto brutal en los ingresos de la compañía. De hecho, un 33% más que el mejor trimestre que haya tenido la compañía en su historia, y un 50% más de lo que estimaban los analistas. O sea, realmente una proyección brutal. De hecho, los analistas recién estimaban este tipo de ingresos, esta magnitud de ingresos, recién para el año 2025. Entonces, es realmente brutal. Ahora, lo que uno tiene que entender realmente es qué hay detrás, cuál es el cambio que existe en el mundo que está generando este aumento de los ingresos para las compañías. Y lo que pasó es que en los servidores a nivel mundial tienen estos componentes, tienen una CPU y distintos tipos de memoria que nos permiten ir a buscar datos de forma lineal. Lo que pasa ahora es que con la inteligencia artificial necesitamos servidores que nos permitan ir a buscar datos de forma paralela, porque necesitamos mucha cantidad de información. Y en ese sentido, los servidores que vamos a necesitar tienen esta estructura básica de los servidores normales, pero además tienen entre 2 a 8 GPU, estas tarjetas gráficas que nos van a permitir datos de forma paralela. Y efectivamente eso es lo que hace NVIDIA. Vende, diseña y vende estas GPU. De hecho, aquí generalmente tenemos un video donde mostramos las grandes diferencias de la CPU y la GPU. No sé realmente si se va a escuchar. Prefiero que se los mandemos en un correo posterior a las personas que estén conectadas en este webinar. Pero la verdad es que si uno vuelve a los resultados de las compañías, uno se puede dar cuenta efectivamente de esta diferencia. Si uno ve el segmento de inteligencia artificial y de data centers, por ejemplo en Intel, tuvo una disminución de 39% año contra año, y en el caso de NVIDIA, en el mismo segmento, tuvo un aumento de 14% año contra año. Y es por este mismo cambio. Intel vende estas CPU, que finalmente son las que van a buscar de forma lineal, y por otro lado tenemos estos servidores en base a GPU que NVIDIA los vende. Ahora, esto de inteligencia artificial, nosotros, parte de la pega que nosotros hacemos en DDA es ir a conversar con las compañías directamente. Y mucho de lo que yo he hablado en el último tiempo con las compañías de digitalización que están en este mundo, en esta industria de la tecnología, es que ellos hablan de inteligencia artificial hace mucho tiempo atrás. Esto no es nuevo para ellos. Pero sí hoy día se generó una sincronización perfecta, por así decirlo, para que se genere este game changer, este boom que estamos viendo a principios de año. Y esa sincronización perfecta ocurre por tres grandes motivos. Ocurre primero por una gran cantidad de datos digitalizados que antes no existían. Ocurre también por una tremenda capacidad de procesamiento que nos están entregando estas GPU, estos semiconductores, estos chips de alta gama que antes no los teníamos. Y por supuesto, estos nuevos modelos estructurales que permiten que la inteligencia artificial se desarrolle porque pueden aprender constantemente. Y lo otro que es importante destacar es que la inteligencia artificial, a diferencia de otras tendencias de tecnología, tiene aplicaciones en el mundo real. Las compañías están viendo que esto les puede traer eficiencia,
Y cuando una compañía ve que algo te puede traer eficiencia, invierte en aquella tendencia. Y esto lo que podemos ver en pantalla es la inversión privada anual en inteligencia artificial y cómo en los últimos años esto prácticamente se ha duplicado a nivel mundial. Porque te puede traer eficiencias, porque la persona común y corriente está viendo aplicaciones en el mundo real. Si nosotros hablamos de inteligencia artificial, uno lo primero que ve en las noticias sería esto de ChatGPT. Este símbolo probablemente ustedes ya lo conocen. Y lo primero que uno ve en la prensa es esta pelea que tiene, por ejemplo, Microsoft con Google de quién va a ser el gran ganador en términos de este chatbot que te entrega información. Pero uno lo que no se acuerda o lo que uno tiene que tener más presente es que detrás de todo esto lo que hay son realmente datos que tienen que ser procesados y almacenados. De hecho, hay 45 terabytes de datos, libros, artículos y otros contenidos que nutrían directamente a ChatGPT 3 y 175.000 millones de parámetros que hacen que esta máquina funcione constantemente. Ahí nosotros en la oficina veíamos un análisis súper entretenido donde te mostraban cuánto necesitaría de inversión Google si quisiera llevar toda la inteligencia artificial al 100% de su buscador. Y ahí el dato era realmente impresionante. De hecho, ellos necesitarían 100.000 millones de dólares de CAPEX, de inversión inicial, para poder implementar esto. Donde prácticamente el 80% sería en estas GPUs que vende NVIDIA, estas GPUs que te permiten procesar mayor cantidad de datos de forma paralela. Entonces, era realmente impresionante. Si uno quisiera invertir en inteligencia artificial, la verdad es que uno lo podría hacer de muchísimas formas. Uno lo primero que podría decir es, bueno, me quiero exponer a las compañías que van a hacer las aplicaciones de inteligencia artificial. Ahí estaría, por ejemplo, OpenAI, que no es pública, pero sí hay ciertos similares, sí hay ciertas compañías hoy día que sí son públicas, que sí transan en bolsa y que hacen estas aplicaciones de inteligencia artificial, como por ejemplo C3, como Big Bear, iFlyTech. Pero, por otro lado, uno podría decir, mejor me voy a las compañías que ya están ganando dinero actualmente, las grandes compañías tecnológicas que están haciendo estos modelos estructurales que generan la inteligencia artificial. Ahí podría aparecer un Microsoft, un Meta, un Google. Pero la verdad es que tanto para este pilar, por así decirlo, como también para esas compañías que hacen las aplicaciones, es muy difícil realmente saber cuál va a ser la ganadora. Porque es difícil entender cuál va a ser la que sea o entregue la mayor o la mejor experiencia a nivel de usuario, o saber realmente cuál va a ser la tecnología que va a llevar este modelo a ser el gran modelo de inteligencia artificial. Pero sí, todas estas compañías van a necesitar algo clave. Van a necesitar el hardware necesario para la infraestructura de inteligencia artificial. Y ese hardware lo hacen hoy día las compañías en gran medida de semiconductores o de chips. Y esas son las compañías que hoy día tiene el fondo que nosotros creamos hace 4 años atrás, el Silicon Fund. Porque la gran premisa de nuestra tesis es decir, oye, durante la fiebre del oro, encontrar el oro es muy complejo. Mejor vende las palas. Anda a buscar esas palas que son necesarias para ir a buscar el oro. Esto es lo mismo. Busca aquellas compañías que van a ser necesarias para la infraestructura de la digitalización y por ende, lógicamente, la inteligencia artificial. Ahora, lógicamente, la inteligencia artificial ha sido un boom para todos, pero no es la única tendencia tecnológica en el mundo. Hoy día la nube, los data centers, los analytics, la misma inteligencia artificial se está haciendo cada vez más presente en nuestra vida y todas necesitan algo en común detrás. Y ese algo en común son los datos. Nosotros en DBA nos dimos cuenta que esto estaba creciendo muchísimo. Los datos hoy día crecen al 27% anual compuesto. Y nosotros nos encontramos con este gráfico que te mostraba efectivamente la generación anual de datos y cada vez que nosotros actualizamos estos números es realmente impresionante. Se proyecta que al 2027 van a haber 291 zettabytes en el mundo. Y ahí aparece esta unidad de medida que para nosotros fue, no la conocíamos, fue súper desconocida. Y para dejarlo en orden de magnitud, un zettabyte son 1.000 millones de terabytes. Y un terabyte ya es una unidad de medida un poquito más conocida para todos, es lo que almacena un computador de uso común. El computador que nosotros ocupamos en el trabajo tiene eso de almacenamiento. En 2018 se generaban apenas 33 zettabytes, pero ya era una magnitud sumamente grande.
De hecho, también para dejarlo en orden de magnitud, si uno quisiera descargar esos 33 zettabytes que se generaban en 2018, nos hubiéramos demorado aproximadamente 340 años. Eso ocupando la velocidad promedio de descarga de datos de Estados Unidos. Entonces era realmente impresionante. Y eso era en 2018. En 2027 ya la proyección es prácticamente 300 zettabytes. Es brutal. Y eso es porque el Big Data, el Machine Learning, la inteligencia artificial, todas estas tendencias que hemos conversado en la introducción de la presentación, se están haciendo cada vez más presentes en nuestra vida. Y eso es realmente notable. Ahora, nosotros veíamos que cada vez se estaban generando más y más datos en el mundo, pero para que nos sean útiles a nosotros, para que se generen todas estas aplicaciones que nos generen eficiencia en el mundo, estos datos tienen que ser almacenados y tienen que ser procesados. Y ahí es donde aparece el protagonista principal de nuestro fondo, que hace esta pega de almacenar y procesar datos, que son los chips de silicio o los semiconductores. Y que la verdad es que si uno empieza a investigar sobre este mundo, cuando yo me empecé a meter en este tema, se da cuenta que todo en el mundo tiene semiconductores, todo tiene chips. De hecho, desde que nos levantamos en la mañana y apagamos nuestra alarma, o nos tomamos un café en la máquina de café, o agarramos nuestro celular para ver nuestras redes sociales o empezar a trabajar, nos vamos en auto a la oficina, subimos en ascensor al piso donde trabajemos y empezamos a trabajar en el computador. Todos estos dispositivos tienen una cantidad de semiconductores que ustedes no se imaginan. Y ahí el ejemplo más claro que me gusta dar a mí, un solo smartphone, que lo ocupamos en todo momento en el día, tiene más de 160 semiconductores que están haciendo constantemente esta pega de almacenar y procesar datos. Ahí es donde nosotros nos preguntamos como compañía de inversiones si era posible exponerse a toda esta tendencia de la digitalización del mundo, de la inteligencia artificial, de los semiconductores, de los chips que hacen este trabajo de procesar y almacenar datos, sin apostar por ganadores y perdedores, sino que exponernos a la tendencia subyacente. Y cuando empezamos a investigar la cadena de valor de los semiconductores, nos dimos cuenta que habían tres grandes pilares: las compañías que diseñaban chips, las que los fabrican y el equipamiento que hay detrás de las fábricas. Y nos dimos cuenta que en cada uno de estos pilares la verdad es que habían prácticamente monopolios o oligopolios. De hecho, ahí los ejemplos más claros, en el pilar de diseño de los chips de procesamiento, de lógica, hay solamente 7 compañías que lideran la industria de la tecnología. Y ahí un ejemplo súper claro de esto es que Intel tiene el 62% de la participación de mercado en los Central Processing Units. Si nos vamos a la GPU, como yo les decía al principio de la presentación, NVIDIA es la que más vende de estos aparatitos, tiene el 80% del mercado en las GPU discretas. Por otro lado, si nos vamos ya a la otra patita del diseño de semiconductores, en los diseños de chips de almacenamiento de memoria, 6 compañías controlan el mercado. Y Samsung tiene el 44% de la participación. O sea, realmente hay una concentración brutal. Ya en el pilar de la fabricación, solamente 8 compañías tienen casi el 90% del market share. Y ahí aparece una de las compañías que realmente a nosotros en la oficina nos impresiona, es de las compañías probablemente más importantes en el mundo actualmente, que es Taiwan Semiconductor, que hoy día fabrica más de la mitad de los chips a nivel mundial. Y para que todos estos chips que son diseñados sean fabricados, tienen que pasar por distintos procesos. En cada uno de esos procesos hay equipamiento tan particular que lo hacen o una o dos compañías. De hecho, ahí vemos que en estos distintos procesos solamente hay 5 compañías que controlan toda esta industria. Y el ejemplo más específico, más particular de este lado de la cadena de valor es ASML, una compañía holandesa que tiene el 90% del mercado de la litografía, que es uno de los procesos súper necesarios para hacer los chips. Y ya si nos quisiéramos poner un poquito más exquisitos, por así decirlo, en los chips de alta gama, los de mayor tecnología, ASML tiene el 100% del equipamiento de ese proceso. O sea, es realmente un monopolio. Nos dimos cuenta que esta industria, como ustedes han podido observar en esta diapositiva, es súper concentrada. Encontrar industrias así de concentradas en el mundo es realmente complejo. Y la verdad es que esta concentración se ha ido dando en el camino. Aquí tenemos un mapa que nos muestra la cantidad de compañías que eran capaces de hacer los chips más tecnológicos del mundo en cada uno de los periodos. A modo de ejemplo, en los 2000 habían 26 compañías que eran capaces de hacer los chips más tecnológicos. Ya en el 2010 había solamente 10 compañías. Si uno ve esta foto hacia adelante, esto no ha hecho nada más que agudizarse.
De hecho, hoy día hay solamente 2 compañías, Samsung y Taiwan Semiconductor, que son capaces de fabricar los chips de mayor tecnología en el mundo. Esto es el mapa en los chips de lógica, de procesamiento. Si uno quisiera ver este mismo mapa en los chips de memoria, es exactamente la misma historia. También la industria ha sufrido una concentración brutal y hoy día hay solamente 3 competidores que hacen los chips de memoria más tecnológicos del mundo. Ahora, la gran pregunta que nos puede aparecer es por qué se da esta concentración de la industria. Y es porque al final seguir avanzando en términos de tecnología es cada vez más complejo y cada vez más caro. Y aquí aparecen las 2 leyes que yo creo que son las más importantes dentro del mundo de los semiconductores, en el mundo de los datos, donde la primera ley de Moore nos dice, en palabras simples, que a medida que avanza el tiempo, los chips tienden a ser más eficientes en términos de poder y en términos de cantidad de datos procesados. Y ahí el ejemplo creo más claro de esto es que los teléfonos que ocupamos actualmente son más poderosos que las computadoras que llevaron al hombre a la luna en 1970. Eso te habla de esta ley de Moore y cómo ha ido avanzando. Obviamente seguir avanzando en eficiencia es cada vez más complejo por la tecnología que existe actualmente. Y en segundo lugar, es cada vez más caro también. Y ahí aparece la segunda ley de Moore, o la que realmente se llama ley de Rock, que te dice que el costo de una planta de semiconductores se duplica cada 4 años. Entonces, esto se está haciendo cada vez más complejo en tecnología y cada vez más caro. No es que solamente las barreras de entrada sean altas y se mantengan altas en el tiempo, sino que han ido aumentando esas barreras de entrada. Y así nosotros nos dimos cuenta de que los líderes de esta industria, de la industria y de la tendencia de los datos, eran pocos. Hoy día tenemos 19 compañías dentro de nuestro fondo que están en cada uno de los pilares de importancia de la tendencia de la digitalización, en el almacenamiento, en el procesamiento y en la manufactura de los chips que hacen posible todas estas tendencias de tecnología en el mundo. Obviamente, para llevar toda esta tesis que nosotros creamos a la realidad, decidimos ponerle ciertas reglas al manejo del portafolio para poder alejarnos de los sesgos emocionales que tenemos cada uno como inversionistas, como personas. Y lo primero que dijimos fue algo que ya conversamos en la presentación: no queríamos apostar por algún ganador en esta industria, sino que queríamos exponernos a la tendencia subyacente. Y por eso decidimos que todas las compañías dentro de nuestro portafolio pesen exactamente lo mismo, es decir, un portafolio equal weight. Para que eso se mantenga en el tiempo, hacemos un rebalanceo anual, que está acompañado también de un manejo disciplinado del riesgo. Obviamente nosotros también creemos en el momentum de las compañías, es decir, las dejamos correr en su retorno, pero llega un momento que decimos, bueno, ya la posición tiene un peso bastante importante dentro del portafolio y bajamos ese peso a un menor porcentaje. Y todo esto acompañado de una pega que nos encanta hacer en DBA, que es investigar. Investigamos día a día, semana a semana, mes a mes, las dinámicas que se están dando en esta industria para entender si hay alguna compañía que está ganando importancia dentro de esta tendencia de la digitalización. Como ustedes habrán podido observar en esta primera parte de la presentación, realmente esta es una tendencia que tiene una industria única detrás. Y nosotros decimos única porque tiene 3 características que la hacen realmente única. Persigue una tendencia en constante crecimiento, este gráfico que veíamos de los datos y cómo está creciendo la generación de datos en el mundo, acompañado también de estas altas barreras de entrada que veíamos también en términos de capacidad, en términos de tecnología y en términos de dinero, que hacen como efecto principal que la industria se concentre cada día más, que los incumbentes sean menos. Y que, lógicamente, como efecto también principal, y que quizás nos importa como inversionistas, las utilidades de esta digitalización del mundo se concentran en cada vez menos compañías. Y esas son las compañías que hoy día tiene nuestro fondo del Silicon Fund. Ahora, pasemos a ver el outlook, los desafíos que tiene la industria en corto plazo, en el mediano plazo y en el largo plazo, que ha ocurrido a fines del año 2022 y a principios del 2023, porque esto nos va a dar una buena mirada de esta misma concentración de la industria y que además de todas estas tendencias que están pegando a favor a las compañías, como por ejemplo la inteligencia artificial,
se viene una cierta recuperación de las compañías que también va a generar un impulso en sus utilidades. ¿Qué pasó a fines del año pasado? Una desaceleración del consumo a nivel general en el mundo, y eso lógicamente también le pega al consumo de dispositivos electrónicos, que generó obviamente una corrección de inventario y una disminución en los precios de los semiconductores. ¿Qué hicieron las compañías a partir de este contexto económico un poco más desfavorable, donde disminuyeron su CAPEX a invertir ante esta menor demanda, que vamos a conversar más adelante? Y por último, la confrontación entre Estados Unidos y China, este conflicto geopolítico que tiene una particularidad donde están estos semiconductores o la tecnología en el punto central del conflicto. Entonces, partiendo por la desaceleración y la corrección del inventario, primero partiendo por mencionarles de que nosotros vemos estas métricas de envíos totales de computadores y de teléfonos porque son parte importante del mercado de los semiconductores. De hecho, comprenden cerca de un 40% del mercado. Entonces, nos da una buena mirada de lo que está ocurriendo en la industria. ¿Y qué pasó en 2022 en términos de envíos totales de computadores? Hubo una disminución de prácticamente un 10% año contra año, contra el 2021, y se proyecta para el 2023 una disminución de cerca del 6%. Ahora, si ustedes se fijan en el gráfico, los números, por así decirlo, extraños, son efectivamente el 2020 y el 2021, donde, si ustedes se podrán recordar, lógicamente pandemia, nos fuimos a trabajar a la casa, necesitábamos mayor cantidad de computadores para trabajar. Y por eso se generó un aumento en estos envíos totales. Y hoy día, lo que está ocurriendo, 2022, 2023, es que nos estamos allegando un poco a esta base instalada que existía antes de la pandemia. ¿Qué pasó en términos de los envíos totales de smartphone? Algo similar en 2022, una disminución de prácticamente un 9%, y se proyecta al 2023 un aumento de un 3%, o sea, el mercado volvería a crecer. Y eso en base a dos grandes motivos. Uno, la mayor penetración del 5G en mercados emergentes, y por otro lado, la premiumización de los usuarios. Nosotros como usuarios estamos buscando cada día teléfonos de mejor calidad. Y eso, de hecho, ustedes lo pueden ver, un ejemplo súper claro, es el reporte de Apple del primer Q, que si bien en ventas consolidadas hubo una caída, en el segmento específico de iPhone hubo una sorpresa positiva para el mercado. Y eso nos da a entender de que efectivamente podríamos volver a ver una recuperación de crecimiento en 2023. Ahora, lo que sí es cierto es que efectivamente estábamos viviendo una época de disminución del consumo en general. Y eso hizo pensar, o se hablaba en términos generales en la prensa, de que los inventarios de las compañías de semiconductores estaban creciendo y por ende los precios estaban bajando. Y eso ocurrió efectivamente, pero para ser un poquito más precisos hay que hacer un desglose. Y en ese desglose hay que mirar las compañías que son de lógica, de procesamiento y análogos y las compañías que son de memoria. Y aquí lo que nosotros podemos observar en estos gráficos que te muestran los días de inventario de las compañías es que los que realmente sufrieron un aumento sustancial de los días de inventario fueron las compañías de memoria. Porque son las compañías también más cíclicas dentro de esta industria que tienen naturaleza cíclica, que va creciendo, pero con una cierta ciclicidad. Las de memoria son las más cercanas al consumo discrecional, por así decirlo, y las que vieron un mayor aumento de sus inventarios. Ahora, lo que dicen los protagonistas de la industria, como por ejemplo el CEO de Micron, que es una de las compañías más importantes en la memoria, es que esta recuperación debería venir en la segunda mitad del año. Los inventarios ya se están limpiando y por ende los precios deberían aumentar y las utilidades de las compañías deberían rebotar, por así decirlo. Y lo otro que hay que tener claro es que, como yo les mencionaba, esta es una industria de naturaleza cíclica y por ende esto ocurre cada 4 o 5 años. De hecho, vemos una disminución en las ventas en los distintos ciclos que han ocurrido en la historia de aproximadamente entre 12 a 15 meses. Si nosotros nos paramos en agosto del año pasado, cuando empiezan a disminuir las ventas de los semiconductores, de las compañías de semiconductores, ya llevamos aproximadamente entre 11, 12 meses. Y eso, más lo que están diciendo los protagonistas de la industria, como por ejemplo Micron, como Nvidia, como Taiwan Semiconductor, como la misma Corporación Internacional de Datos, nos hace pensar que ya estamos en el final del camino de este valle que estamos viviendo en la actualidad. Pero sí, efectivamente estamos viviendo en este valle. De hecho, lo que vemos en este gráfico, vemos el crecimiento de los ingresos de la industria de semiconductores a nivel porcentual, año contra año en la línea roja, y a nivel absoluto en la línea azul. Y aquí nos vemos efectivamente en este valle donde tenemos una disminución de 21% año contra año,
Pero ya si ustedes se fijan con mucho detalle en el gráfico, hay una pequeña vueltita en esta línea en absoluto y también en esta línea porcentual, que nos hace pensar efectivamente lo que estábamos hablando en las diapositivas anteriores. Al final, creemos que se viene la recuperación en la segunda mitad del año. Y lo otro que hay que tener claro es que si ustedes ven estos pics y estos valles, son mucho más achatados, por así decirlo. La desviación estándar es mucho menor que las que veíamos en el pasado. Y eso te habla de la concentración de la industria que hablábamos en la primera parte de la presentación. Hoy día son menos incumbentes que pueden ponerse mejor de acuerdo, por así decirlo, para restablecer la oferta y la demanda de manera más rápida. Y si ustedes se fijan en la línea azul, en estos ingresos de la industria de forma absoluta, se van a dar cuenta que a pesar de toda esta desaceleración, seguimos en un récord de ventas si lo vemos en la foto larga de tiempo. Y eso tiene una explicación súper lógica detrás, porque al final estamos viendo un mundo mucho más tecnológico, un mundo mucho más digital, donde se generan más datos, donde tenemos que almacenar y procesar esos datos, y por ende los semiconductores están en mayor cantidad de dispositivos. De hecho, si vemos los crecimientos a largo plazo de los mercados finales de los semiconductores, vamos a ver crecimientos del 2021 al 2030 en tasas bastante elevadas. De hecho, en el mercado final de los autos, por ejemplo, va a crecer un 14% anual compuesto del 2021 al 2030. Esto no quiere decir que se vayan a vender autos al 14% anual compuesto, pero sí que la cantidad de semiconductores dentro de los autos van a crecer a esa tasa. Y eso tiene también razones súper lógicas detrás. Al final, mayor cantidad de autos eléctricos necesitan mayor cantidad de semiconductores y mayor cantidad de autos autónomos, que van a necesitar también mayor cantidad de sensores. Por otro lado, tenemos los industriales, donde está toda la robotización o la automatización de las industrias, con un 12% anual compuesto hacia el 2030, los data centers a un 13% anual compuesto, y ya los mercados finales un poquito más maduros, como las comunicaciones, los smartphones y los computadores, que crecerían a tasas poco más bajas. Todo este crecimiento va a hacer que la industria de semiconductores al 2030 tenga un valor en ingresos de 1 trillón. Hoy día está cercano de los 600.000 millones de dólares. Entonces, es una industria que por la generación de datos está creciendo muchísimo. Ahora, ante todo este escenario que veíamos en el punto anterior, ¿qué hicieron las compañías? Que también nos da muestra de esta concentración que nosotros hablábamos. Las compañías tomaron acciones, empezaron a disminuir su CAPEX a invertir, porque lógicamente estaban pasando por un periodo más complejo. Hay algunos ejemplos: SK Hynix, Intel, Western Digital, Taiwan Semiconductor disminuyeron su CAPEX a invertir. Pero ¿qué es lo interesante de aquí también? Que si ustedes ven el gráfico en pantalla que te muestra el CAPEX por compañía, vemos esta línea azul que siguió creciendo hasta finales del año 2022. Esta línea representa a Samsung, que en toda su historia lo que ha hecho en estos ciclos es que ha dicho, bueno, a mí no me importa que los otros participantes de la industria, mis competidores, dejen de invertir, no me importa si los precios están cayendo por un aumento de los inventarios, yo quiero ganar participación de mercado. En este caso, lo siguieron haciendo, pero lo interesante vino en 2023, porque en el reporte del 2023 Samsung dijo, bueno, yo no puedo dejar que los precios sigan bajando, voy a disminuir mis ratios de utilización de las fábricas y también voy a disminuir mi CAPEX a invertir para poder restablecer esta oferta-demanda de manera más rápida. Cosas que no se hacían en el pasado, hoy día se están haciendo por esta misma concentración de la industria, de una industria que va a tener ciclos con menos desviación estándar que en el pasado, como hablábamos en el gráfico anterior. Y lo otro que uno podría preguntarse es, bueno, obviamente, ante este escenario donde las compañías están dejando de invertir, ¿cómo va a seguir creciendo la oferta si es que la demanda sigue creciendo? Y la verdad es que cuando uno ve los números, la actualización de proyectos de expansión al 2025 se muestra una inversión de prácticamente 420.000 millones de dólares, o sea, 3/4 de lo que vale hoy día la industria en términos de ingresos. Y eso se va a traducir en mayor capacidad en términos de memoria y en términos de chips de procesamiento o lógica. Aquí, pasando al último punto, en esta confrontación Estados Unidos y China, donde vemos todo este conflicto geopolítico. Muy bien, ustedes probablemente saben todas estas restricciones que está poniendo el gobierno norteamericano, el Estado norteamericano, para que no se le pueda enviar chips de alta gama, de mayor tecnología, a China, principalmente por una razón de que las fuerzas militares necesitan de estos chips de alta gama.
y, lógicamente, para frenar el avance tecnológico que está teniendo China actualmente. Hoy día, lo que está haciendo China es no solamente prohibirle a las compañías norteamericanas que vendan estos chips de alta gama, sino que las compañías extranjeras que usen herramientas o maquinarias norteamericanas también van a necesitar una licencia especial para poder enviar productos a China. Lógicamente, eso le pega a compañías grandes en el mundo, importantes para la cadena de valor, como Taiwan Semiconductor, como Samsung, como SK Hynix, pero son tan importantes para la cadena de valor, y Estados Unidos lo sabe, que les dieron permisos especiales para seguir vendiendo productos en este año que han ocurrido estas restricciones. Lo cierto es que Estados Unidos está hablando con el resto de los países importantes de la cadena de valor, como por ejemplo Holanda, Japón, para seguir restringiendo este equipamiento a China. Y eso es un problema súper grave para China, específicamente porque saben que necesitan de estos semiconductores para poder seguir creciendo como país. O sea, hoy día saben que los semiconductores, los chips, son prácticamente como el petróleo del mundo. Y el problema es que hoy día China no tiene el equipamiento necesario para poder hacer los chips de alta gama. A pesar de eso, quieren seguir ganando participación de mercado, y para eso están intentando lanzar estos planes fiscales para ayudar a sus propias empresas de semiconductores a que puedan alcanzar cierta tecnología. Eso hoy día es imposible si es que no tienen el equipamiento de compañías como ASML, que tienen el equipamiento de alta gama en la litografía. Y esto prácticamente no tienen equipamiento China, como ya les mencionaba. Aquí vemos un gráfico que te muestra el valor de la industria de semiconductores por región y por cada parte de la cadena de valor. Y si ustedes se fijan en la última fila, en esta parte del equipamiento, China, que es el color rojo, no tiene prácticamente espacio. O sea, tiene un 2% del equipamiento a nivel mundial. Entonces es una tarea titánica para China poder realmente llegar a tener la tecnología necesaria para poder hacer los semiconductores de alta gama. Hoy día tienen mucha dependencia de Estados Unidos, tienen mucha dependencia también de Taiwán, donde Taiwán produce hoy día todos los semiconductores o prácticamente todos los semiconductores de alta gama en el mundo. Ahí no sé si Fernando quieres comentar algo, quizá un buen punto en esta parte geopolítica para que puedas comentar. Gracias, Fernando. Sí, uno de los, obviamente, temas que a mucha gente le ocupa es el tema de las tensiones entre Estados Unidos y China en lo que a semiconductores se refiere. Pero como decía Fernando, aquí hay dos cosas que tener presentes. China en este minuto, y en parte de las razones de la tensión, no tiene cómo, y de acuerdo a las cosas que nosotros hemos estudiado y leído, por los próximos probablemente 10 años o más, tener la posibilidad de producir semiconductores de alta gama. Por lo tanto, esto es una cosa que nos va a acompañar. Vamos a ver más o menos medidas entre uno y otro país, como vimos recientemente que China ha restringido la exportación de un par de minerales o metales, perdón, que se usan en la fabricación de semiconductores y otros elementos de tecnología. Pero al final la realidad es que ellos, al igual que todo el resto del mundo, necesitan los semiconductores. Por lo tanto, aquí, a no ser que creamos que efectivamente China va a actuar de alguna forma en la cual va a decir, bueno, llegamos a un extremo, invado Taiwán, no tiene el semiconductor el resto del mundo, no tenemos nosotros, no tiene nadie, eso nos afecta a todo el planeta. La realidad es que probablemente veamos momentos de mayor tensión seguidos de momentos de acuerdo, y eso es algo que probablemente nosotros creemos que la relación con Estados Unidos en ese sentido va a ser permanente, y obviamente esta industria, por la importancia estratégica que tiene para estos dos países, pero por extensión al resto del mundo, es algo que nos va a acompañar y puede que entregue algo de volatilidad al segmento. Exactamente. Y ahí creo que es súper importante destacar el punto de esta posible amenaza de China en Taiwán, porque obviamente es una preocupación para todos, y para nosotros, como yo les mencionaba al principio de la presentación, muchas veces conversamos con las compañías que están dentro del fondo, con el fin de tratar de averiguar cuáles son sus sensaciones. Pero al final no hay mejor manera de conocer la industria
que a través de los mismos ojos de los protagonistas, por así decirlo. Y le preguntábamos a ASML en su momento, a esta compañía holandesa, si era posible que si China llegase a invadir Taiwán, se tomara las fábricas y empiecen a producir semiconductores ellos mismos en las mismas fábricas. ¿Cuánto tiempo podrían hacer eso? Y nos decía, mira, lo primero es que nosotros podríamos apagar las máquinas desde acá. Si eso no ocurre, o sea, ya partiendo porque eso podría ser un día o 2 días máximo, podrían ser 3 meses, 4 meses, donde ellos podrían fabricar productos, después necesitarían la coordinación y, lógicamente, los insumos necesarios que vienen desde Occidente también. Entonces, por ahí tú dices, es súper complejo que China llegue a invadir Taiwán porque sería pegarse prácticamente un disparo en los pies. Y ellos requieren de los semiconductores que hace Taiwán, y llegar a invadir la isla para fabricárselo ellos mismos pareciera no ser una posibilidad. Y por otro lado, uno lo que podría decir, bueno, ¿por qué China no hace ingeniería reversa para hacer estas máquinas que hoy día tiene KLA Tencor, que tiene ASML mismo, para poder hacer los chips ellos mismos? Y ahí hay 2 grandes problemas. Uno o sea, eso se lo preguntamos directamente al investor de ASML y nos decía, no, es prácticamente imposible. Y después nos dijo, bueno, en algún minuto puede ser que hagan sus propias máquinas, pero pasaría bastante tiempo. Y por otro lado, es el know-how que hay detrás de esto. O sea, todos pueden tener las mismas máquinas, sacando el ejemplo de China, pero no todos pueden hacer los mismos semiconductores. El ejemplo de esto más importante es Intel. Intel tiene toda la capacidad para poder comprar estas máquinas de ASML y las distintas máquinas de los proveedores a nivel mundial, pero no puede hacer los mismos semiconductores que hoy día hace Taiwan Semiconductor y Samsung. Entonces, es sumamente complejo la tarea que tiene hoy día China. Pasemos entonces a una pregunta que probablemente a todos nos interesa como inversionistas, si es momento de invertir. Y para esto, primero yo les quiero mostrar los estadísticos de nuestro fondo, del Silicon Fund, que tiene actualmente, desde que lo lanzamos en abril del 2019, un retorno anualizado de un 22,68%, más alto si lo comparamos con el S&P y el Nasdaq, que tienen un 11 y un 17% respectivamente. Obviamente eso también con una mayor volatilidad. Pero lo más interesante viene ahora, porque como yo les comentaba durante la presentación, hay 2 grandes pilares que están impulsando las utilidades de las compañías. Una de estas tendencias, como la inteligencia artificial, que va a necesitar mucho hardware, que va a necesitar mucho semiconductor para procesar y almacenar datos. Y por otro lado, esta recuperación que se viene en la segunda mitad del año, que debería generarse en la industria. Eso hace que hoy día la PU del fondo esté a 33 veces, que es muy similar a la del Nasdaq, y si la vemos, este ratio precio-utilidad hacia finales del 2023, donde todavía vemos las utilidades de las compañías presionadas por este ciclo que veíamos en la presentación, este precio-utilidad se va hacia arriba, a 64 veces. Pero lo que yo les venía diciendo, estas nuevas tendencias tecnológicas y esta recuperación de la industria hace que la PU, que este precio-utilidad, con las proyecciones de ganancias que nos entrega el consenso de los analistas en Bloomberg, hacia el 2024 vuelva a ser prácticamente similar al Nasdaq y al 2025 de 16 veces prácticamente igualado con el S&P. Y eso nosotros creemos que de cierta forma el mercado lo está anticipando. De hecho, si nosotros vemos este gráfico que nos muestra el retorno que ha tenido nuestro fondo, el Silicon Fund, desde abril del 2019 hasta el cierre de mayo, vemos ya desde el bottom en octubre un retorno de un 62%. Creemos que el mercado está anticipando estos impulsos de las tendencias y de la recuperación de la industria, así como anticipó también las malas noticias a principios del 2022. Me dijo, bueno, se viene esta ciclicidad, por lo tanto, se generó una corrección en el fondo. Aún así, nosotros nos gusta mostrar esta foto del largo plazo, porque nosotros decimos que es una tendencia en largo plazo. Y en el largo plazo, el fondo ha tenido un 134% de retorno en dólares. Y nosotros decimos que es una tendencia a largo plazo porque la verdad es que todos los días, todos los meses, todos los años está apareciendo una nueva tendencia de digitalización que le pega a favor a las compañías de semiconductores, a las compañías que se hacen cargo de los datos. En algún minuto fue el e-commerce, en algún minuto fue el blockchain, la tecnología detrás de las criptomonedas, en otro momento fue la migración de las compañías hacia la nube. En algún minuto, si se acordarán, fue el metaverso, que
que hoy día está volviendo con este tema de estos lentes de realidad virtual o de realidad aumentada que tiene Apple. Y hoy día la inteligencia artificial que hemos hablado durante la presentación. Todas estas tendencias necesitan la infraestructura que hagan posible estas tendencias. Y esa infraestructura es posible gracias a las compañías que hoy día tiene el Silicon Valley. Voy a dar paso ahora a las preguntas ahí, Guillermo, si es que aparecen, si es que hay alguna pregunta que podamos responder con Fernando y se hayan dado en la presentación. Muchas gracias, Fernando, por la presentación, desde luego muy interesante. Ahora me gustaría, bueno, para resolver una duda que seguro que nos van a preguntar, mostrar cómo se puede contratar este fondo de inversión a través de nuestra plataforma. Y lo cierto es que es muy sencillo. Vamos a compartir la pantalla y mostrar dónde podríamos obtenerlo. Bueno, para todos los que no sean clientes, renta4.cl es nuestra página web, podemos acceder con nuestro root y contraseña y este sería el portal. Dentro del apartado acciones Chile, comprar, ahora mismo está el mercado cerrado, pero podemos buscar el mnemotécnico, que en este caso es CFIAMDVA, SC, y aquí tenemos el fondo de DVA, Silicon Fund. Podríamos introducir, en el caso de que el mercado estuviera abierto, la cantidad de compras, cuántas cuotas queremos comprar. Actualmente el precio de una cuota es de 1.724,69 pesos, tipo de orden limitada y el precio si queremos limitarla y estaríamos comprando el fondo. Aquí podemos ver, pues, por ejemplo, la rentabilidad que ha obtenido en el año, que como comentaban ha sido bastante buena, y por ejemplo las últimas transacciones. Ahora pasamos a la ronda de preguntas. No sé si hay alguna pregunta. Guillermo, ¿Sí? solo para complementar lo que acabas de decir del fondo y su forma de contratarlo a través de Renta 4, creo que es bueno sumar que el fondo tiene una liquidez bastante buena. Tiene un market maker comprometido a un monto mínimo de al menos sobre $400.000 diarios, por lo tanto, y con un spread muy cerrado, de hecho, más cerrado que la mayoría de las acciones que se transan o sea, de las acciones que están incluidas en el IPSA. Tiene una presencia bursátil hoy día que bordea el 70%, eso significa que el 70% de los días se transa, un número relevante como para que califique para la presencia bursátil, y eso, al menos con la normativa vigente, da el beneficio que las ganancias de capital quedan sujetas solo al 10% de impuestos. Por lo tanto, en ese sentido tiene varias ventajas. O sea, uno, se puede transar fácil a través de Renta 4. Dos, el fondo tiene liquidez, por lo tanto es fácil de transar. Tres, con una diferencia entre punta de compra y punta de cierre. Y tal vez va a ser el horario que está abierto el mercado de Estados Unidos, que en esta época del año es lo mismo que de Chile. Y cuatro, que con la normativa vigente tiene un tratamiento tributario presente. Creo que son muy buenos beneficios como para exponerse a una tendencia tan relevante como la que hemos hablado hoy día. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Vamos teniendo alguna pregunta por el chat, así que si os parece, comienzo a hacerla. Claudio nos pregunta si veis algún riesgo en Nvidia y otras acciones con el anuncio de que China va a restringir las exportaciones de galio y germanio, que son los elementos de fabricación para los semiconductores. ¿Es un riesgo que tengáis considerado dentro de vuestras carteras? A ver, el riesgo actual de esos metales no es muy grande y es por eso que a pesar de que uno lee que China tiene el 90% de la producción y exportaciones de esas tierras raras o esos metales raros, por decirlo así,
Vemos que el mercado, el día que se anunció, anteayer, no hoy día, no tuvo grandes movimientos. De hecho, si miramos el fondo como todo, tuvo una pequeña alza. Y la razón por qué es porque afecta, si lo miramos en estricto de parte de los semiconductores, a un grupo de ellos bien especializados. La gran mayoría de los semiconductores se hacen de silicio, no se hacen de estos de germanio, que tienen unas características especiales que son buenas para unos tipos de semiconductores, pero la gran mayoría se hace de silicio por una razón muy simple, porque el silicio es, si lo miramos en la corteza terrestre, el segundo material más abundante de la corteza terrestre del planeta, entonces es muy barato. Y eso es una virtud en ese sentido. Esto hoy día tampoco, obviamente toma tiempo, pero eventualmente impulsa a que se busquen este tipo de metales en otros lados. Y tercero, las sanciones no es que se impongan de hoy a mañana, sino que al igual que de alguna forma lo hace Estados Unidos, dice que para que esas exportaciones ocurran necesitan una licencia. Y no sé si es coincidencia o no, pero justo hacer este anuncio 2 días antes que llegue Janet Yellen a China para tratar de armonizar la relación entre Estados Unidos y China, por lo cual uno siempre también tiene que tener cierta suspicacia de que estas son banderitas de negociación que se ponen. Bueno, si tú me haces esto, yo te puedo hacer esto otro, porque no acordamos de que a un punto en que podamos todos trabajar juntos. Al final del día, lo que no podemos dejar de considerar un poco lo que decía anteriormente, que China, al igual que todo el mundo, pero tal vez China más que ningún otro país, necesita semiconductores que no pueden producir ellos. Por lo tanto, detener mucho la industria de semiconductores, que estos dos metales en sí mismos no es un gran golpe a la industria, no es algo que esté en el fondo de su interés, porque se están haciendo daños a ellos mismos. Que lo van a hacer como negociación y que siempre existe la posibilidad de que digan, bueno, como dice el perro norteado, no come pero no deja comer, puede ser, pero por ahora no es un gran golpe, por lo menos hasta en los niveles que están las medidas. Gracias, Fernando. ¿Tenemos alguna otra pregunta? Nos comenta Mario si podemos mostrar cuál es la cartera o hablar un poquito más en detalle de cuáles son las acciones. Y también tenemos otra pregunta acerca de si entrega dividendos. A ver, mientras Fernando pone la cartera, porque tiene una lámina con todas las compañías, con respecto al dividendo, el fondo efectivamente ha entregado dividendos en el pasado. Para que un fondo califique para el 107, que es el capítulo tributario que permite que las ganancias de capital queden sujetas solo al 10%, exige al mismo tiempo que el fondo reparta lo que se llama el 100% del beneficio neto atribuido. Por lo tanto, en la medida que eso se hace, o sea que ese número es positivo, el fondo reparte dividendos. La razón por la cual no repartimos un dividendo mayor a lo que ese beneficio neto atribuido implique es porque el tratamiento de los dividendos tiene un tratamiento normal dentro de la situación tributaria de las personas. Y en cambio, las ganancias de capital tienen un tratamiento preferente de acuerdo a la normativa vigente. Por lo tanto, nosotros restringimos los dividendos al monto exacto que la ley considera, porque si lo miramos como retorno total de inversionista a largo plazo es más beneficioso. Oye, y ahí comentar un poquito acerca del portafolio, porque creo que es un buen punto para decirle a las personas que nos están escuchando que esto es un fondo no que sigue una industria de semiconductores, si bien está muy ligada a la industria de semiconductores, no la sigue propiamente tal, porque es un fondo temático, un fondo que sigue la tendencia de la generación de datos en el mundo. Si esos datos en algún minuto son procesados y almacenados de una forma distinta
a la que se hace hoy día, que se hace a través de semiconductores en gran medida, nosotros esas compañías las tendríamos que agregar al fondo, si tienen una relevancia importante. Hoy día la otra forma que se habla, que se investiga, es el quantum computing para procesar datos. Ahora, obviamente falta mucho tiempo para que esto realmente sea importante dentro de la tendencia, pero solamente para dejar claro ese punto. Al final es un fondo temático de tendencia de digitalización, de tendencia de los datos, incluiría obviamente la inteligencia artificial que necesita de estos datos y esta infraestructura, pero no es un fondo de industria. Y eso es importante. Y aquí en esta diapositiva podemos ver ya más en profundidad los distintos 3 pilares de almacenamiento, procesamiento y manufactura con las distintas compañías que existen y que todas tienen una participación de mercado súper relevante. Gracias. Pasamos a otra pregunta que creo que ya ha sido respondida en el chat, pero para cuando quede grabada la conferencia, que puedan también tener la información. Nos preguntan si el fondo únicamente invierte en acciones, no en ningún ETF, y también nos preguntan acerca de cuáles son los otros fondos que ofrece DVA. No sé si quieres comentarlo brevemente por encima para dar un vistazo de cuál es vuestro portafolio de gestión completo. No, Felipe. A ver, nuestra especialización es la renta variable en lo que a fondos se refiere. Y en ese sentido tenemos 2 fondos que nosotros llamamos que son core, que tienen un alto nivel de diversificación. Uno, que es un fondo global que se llama DVA Multiaxis, que invierte en acciones directamente de distintas industrias, distintos países. Y otro que es un fondo chileno que se llama DVA All Cap Chile, que invierte fundamentalmente en las compañías del IPSA. Lo llamamos core porque al final del día son fondos que implican una gran diversificación a nivel global en multiaxis o básicamente la base de lo que son inversiones en acciones de gran tamaño para lo que es el mercado chileno representado por el IPSA en el caso de la acción chilena. Y después de eso, tenemos lo que llamamos nuestra oferta temática, en la cual tenemos 3 fondos. Que uno es que está centrado en la digitalización del mundo, que es el que hemos hablado hoy día, el Silicon Fund. Tenemos un segundo fondo que está centrado en lo que son el mundo de la tecnología médica y lo que son los medical devices o los componentes o maquinaria que se usa en la medicina. Y tercero, que lo acabamos de hacer recién a fines del año pasado, un fondo que invierte en la transición energética, que se llama IFAN. Lo que une todos nuestros fondos como una filosofía es que tienen que ser tendencias a las cuales nosotros creemos que, como decía Fernando al principio, o no tienen fecha de término, es difícil imaginar un año que haya menos datos que el año anterior, o que los humanos, mientras vivamos este mundo, no queramos vivir más o mejor. O en el caso de la transición energética, es una necesidad del planeta y se han puesto muchos objetivos para llegar a lo que se llama el net cero el 2050 y la cantidad de dinero que se va a invertir para lograr ese objetivo por las próximas 3-4 décadas es enorme. Ese es un objetivo, por lo tanto, todo esto dura algo, eso es lo que diría el viento a favor. Segundo, que mucho dinero, por las mismas razones, se va a invertir en eso. Nosotros creemos que eso produce sorpresas positivas y un viento a favor y un impulso a las compañías que los tienen. Y tercero, lo hacemos, dado nuestras características, en compañías grandes, consolidadas y que tengan poco riesgo de crédito para reducir lo que se llama el event risk que una compañía tenga un traspié. Por lo tanto, tenemos 3 fondos temáticos nuevamente: datos, silicon, medicina, medtech, o tecnología médica en la medicina, medtech, y de la transición energética por un mundo más sustentable, el IFAN. Y por último tenemos un fondo que trata de acercar a través de mercados públicos una estrategia de inversión que generalmente es de mercados privados, que es la de deuda privada en Estados Unidos, que va dirigida a compañías medianas y pequeñas del mercado americano, como decía anteriormente, que se llama DVA Deuda Privada USA. Todos
se pueden comprar con la misma facilidad a través de Renta 4. Perfecto. Nos preguntan también si podemos mostrar la rentabilidad en el año. No sé si la tenéis disponible y adicionalmente si hay un precio objetivo para el valor cuota del fondo. Mientras Fernando pone la... Sí, por eso hago las dos a la vez. A ver, nosotros, nuestra filosofía como inversionistas, más allá de lo que hagamos en cada fondo en particular en su estrategia, tenemos un creo bien importante, que no creemos en el market timing. No, nosotros creemos que nadie realmente puede definir si el precio de algo va a estar acá o allá en periodos cortos. Creemos en la inversión de largo plazo, creemos en invertir en tendencias en el largo plazo. Sabemos que el mercado de acciones es volátil, pero si nos miramos a través de la historia y miramos la historia, por lo menos documentada más larga que es la de Estados Unidos, lo que sí podemos ver es que por más de 200 años documentados, la renta variable ha tenido un retorno nominal en dólares de algo más de 9, 9,5, 9,6, con la volatilidad asociada al equity. Algunas de estas estrategias, por ejemplo como el Silicon, tienen retorno esperado algo mayor de eso, son más cercanos al 11, 11,5, pero con mayor volatilidad, pero que son resultados que se capturan. Bueno, puede tener la suerte si invirtió en el bottom del año pasado y se cantó esta hora, obviamente capturó 60% en unos pocos meses. Pero si uno lo mira con inversionistas a largo plazo, generalmente estos retornos que nos ayudan a ir conformando un mejor patrimonio en el tiempo, se capturan a través de mantenerse invertido y permanentemente estar construyendo nuestro portfolio de inversión a través de los años. Oye, acá tenemos el retorno del fondo year to date desde el principio del año, que ha sido 42% en dólares, efectivamente, y que va un poquito encaminado a lo que hablábamos en la presentación. Al final, el mercado está anticipando estos impulsos a las nuevas tendencias que van apareciendo. Y obviamente el salto discrecional que se pegó en un minuto Nvidia, por esto de la inteligencia artificial, le pega muy bien a todo el fondo. Pero al final tenemos que recordar que Nvidia solamente diseña los GPU para la inteligencia artificial. Pero Nvidia necesita que lo fabriquen y ese fabricante es Taiwan Semiconductor, Samsung, y Taiwan Semiconductor y Samsung a su vez necesitan equipamiento para fabricar esos semiconductores, y ese equipamiento lo trae ASML, Caletecor, Applied Materials, que son todas compañías que están dentro del fondo. Porque son la base al final de la digitalización. Perfecto. También nos llega otra pregunta, que en este caso la respondo yo, si os parece, de si el fondo es simultaneable. En este caso, el fondo no es simultaneable, únicamente se pueden simultanear acciones de Elipsa. Por otra parte, nos preguntan, aunque yo creo que ya está respondido, pero bueno, por hacer hincapié una vez más, si la cartera varía en función de la variación de las tendencias. ¿Dentro del fondo? Sí, bueno, de la tendencia, aquí me imagino A ver, que Claudio lo pregunta si hay una nueva tendencia de inversión o alguna empresa disruptiva. A ver, ahí yo te diría dos cosas. Dentro del fondo, a ver, el fondo se rebalancea una vez al año, en el aniversario del fondo que es en abril. Y ahí se vuelven todas las acciones al mismo precio, que hoy día es un poquito más de 5% cada una, que son 19. Durante el año se pueden separar, efectivamente, debido a que unas les va mejor que otras a medida que transcurre el tiempo durante el año, y ahí no necesariamente hacemos nada, a no ser que una se suba mucho, como decía Fernando, y toque el 10% del fondo, que ya creemos que el riesgo de evento, que algo le pasa a esa acción, ya que puede ser muy alta, y la bajamos a 8%. Lo que sí hacemos nosotros, y que es con las aporte y rescate que el fondo va teniendo a través del año, vamos poniendo las platas nuevas o sacando las platas que nos rescatan en las puntas, que hace que nos ayude a mantener el equal weight lo más parecido posible. Por lo tanto, si se hace un aporte, le tenemos a los que están un poquito más retrasadas,
si se hace un rescate, le sacamos de las que están un poquito más alejadas y de esa forma mantenemos más o menos el equal weight a través del año, reduciendo lo más posible los costos de trading, que al final del día, por bajos costos de trading que nosotros tengamos, igual son roces que afectan el retorno a largo plazo de los inversionistas. Ahora, dale, Fernando. Sí, perdón. No, solamente el manejo del portafolio es sumamente pasivo, como decía Fernando recientemente. La parte activa es ir buscando aquellas compañías que vayan tomando una participación, un rol relevante dentro de la tendencia de la digitalización y la tendencia de cómo se almacenan y se procesan los datos. Esa es la parte que tenemos que investigar, ir investigando siempre. Hace poco, de hecho, vimos que había una parte de la industria que no teníamos dentro del portafolio, que era aquellas compañías que hacían los software necesarios para diseñar los semiconductores. Y ese era un mercado también súper relevante, que también sumamente concentrado y que también tenía barreras de entrada sumamente altas. O sea, tenía todas las características que a nosotros no son importantes para que una compañía entre al portafolio. Entonces, finalmente lo que hacemos es eso, es investigar aquellas compañías que siguen siendo importantes para esta tendencia. No sé si eso responde de cierta manera a la pregunta. Sí, oye, y solo en términos más generales, si por alguna razón nosotros empezáramos a visualizar a través de lo mismo que vemos que, por ejemplo, hay otros universos o otros aspectos, otros ángulos de la inteligencia artificial, por ejemplo, que ameriten o que se transforme en una buena tesis de inversión que va más allá de lo que es el manejo de los datos, por ejemplo, un servicio como podría ser ChatGPT para toda la gente, probablemente si es que eso ocurriera y tuviera el tamaño suficiente, lo implementaríamos como un otro fondo, no contaminaríamos, entre comillas, por muy bueno que lo veamos, la pureza de esta estrategia que como les comentaba Fernando, es las palas para que todo el resto ocurra. Cuando hablaba de la fiebre del oro. Al final del día, este fondo se centra en lo que todo el resto de las compañías necesitan o eventualmente vamos a necesitar todos en nuestras compañías para poder hacer temas relacionados con digitalización, inteligencia artificial, procesamiento de datos. De acuerdo. Parece que no tenemos más preguntas, así que bueno, damos las gracias a todas las personas que se han conectado. Os invitamos a hacer, si os ha quedado alguna pregunta adicional, a hacérnosla. Nuestro correo es contacto@renta4.cl y adicionalmente os invitamos a nuestra oficina. Nosotros estamos en Alonso de Córdoba 5752. Esto es Alonso de Córdoba con Rosario Norte, así que soy bienvenido a hacernos estas preguntas en el formato que prefiráis. Por mi parte, me gustaría dar las gracias de nuevo a DVA Medis y a los dos Fernandos por acompañarnos y por explicarnos este fondo. Si vemos que hay interés, que yo creo que lo habrá, encantado de celebrar una nueva conferencia, un nuevo seminario para explicar el resto de fondos que han mencionado por encima, pero yo creo que son como mínimo tan interesantes como este y son fondos temáticos con una diferenciación. Yo creo que es difícil encontrar temáticas de inversión tan bien definidas en el mercado. Así que bueno, pues muchísimas gracias por participar y a partir de aquí os invitamos a poner en contacto. Muchas gracias, Guillermo. Muchas gracias a la audiencia, clientes de Renta 4, por habernos acogido tan amablemente hoy día para contarles de nuestro fondo DVA Silicon Valley.